Hola, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. Hoy domingo, 23 de junio, tenemos la lección número 4 del estudio de la palabra de Dios. Son estudios ya preparados, únicamente mi favor para el Señor es traerlos a través de esta pantalla y a los compañeros que vienen a clase también. El tema de hoy viene por el tema, dice, una historia de dos jefes. Es interesante por qué lo pone así. Vamos a mirar más adelante exactamente por qué se refería a una historia de dos jefes. Viene del libro de Éxodo, capítulo 35, versos 30 al 36 y Éxodo 7. Pero fíjate bien, la palabra dice que eran dos jefes. No podemos entender esto, pero yo sí te instruyo que si tienes una Biblia, vayas y busques el libro de Éxodo, capítulo 35, del 36, del 30 al 36 y el 7. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un trasfondo en el Éxodo 5, del 4 al 5. Y hay más trasfondo, pero en realidad el tema de dos jefes es para analizar y cómo es que realmente hay un gran cambio, ¿verdad?, al estudiar esta palabra. El propósito es explorar la intercesión del trabajo, el servicio y la adoración. La intercesión del trabajo, el servicio y la adoración. Bien, por los que ya abrieron su Biblia o por los que están apenas escuchando el video, buenos días, abran su Biblia en el capítulo 35 de Éxodo, Éxodo 35, del verso 30 al 36. ¿Sí? Dice la palabra de Dios así, para que si tiene su Biblia vaya siguiéndome. Entonces Moisés dijo a los israelitas: miren, el Señor ha elegido a Bezaliel, hijo de Uri y nieto de Ur, de la tribu de Judá. El Señor lo ha llenado del Espíritu Divino, que le dará habilidades y conocimientos. Podrá crear diseños, trabajar en metales, en oro, plata y cobre, tallar piedras para engastar, tallar madera, hacer toda clase de trabajos creativos y tener la capacidad de enseñar a otros, tanto a él como a Loaib, hijo de Asimac, de la tribu de Dan. Se les ha dado la habilidad de hacer toda clase de trabajo hechos por un tallador de piedras preciosas o por un diseñador o por un costurero en hilos azules, púrpuras, rojas, oscuro y en lino fino, o un tejedor o cualquier otra persona que trabaje o cree diseños. Éxodo 36 del 1 al 7, también tenemos ese trasfondo, recuerda. Que Bezaliel o Lalib y todo otro experto en que Jehová haya dado habilidades y conocimientos para la obra de construcción del santuario, haz todo lo que Jehová ha mandado. Entonces Moisés reunió a Bezaliel y a Olaliab y a todos los expertos a quienes el Señor había dotado de habilidades y que estaban deseosos de venir y hacer la obra. Moisés les entregó todas las ofrendas que los israelitas habían aportado para la obra del santuario. Continuaban llevándoles regalos espontáneamente mañana y tarde. Finalmente, todos los trabajadores calificados que construirían el santuario dejaron su trabajo que estaban haciendo uno por uno y vinieron a decir a Moisés: el pueblo está aportando demasiado material para hacer la obra que el Señor nos ha ordenado hacer. Entonces Moisés dio una orden que se proclamara por todo el campamento: todo hombre y mujer debe de dejar de hacer ofrendas para el proyecto del santuario. Entonces la gente dejó de traer nada más, porque lo que había traído era demasiado suficiente para hacer todo el trabajo. El versículo clave dice: Bezaliel y Olaliab y todo otro perito a quien Jehová haya dado arte, habilidad y conocimiento para la obra de la edificación de su santuario, haga todo lo que Jehová ha mandado. Queridos hermanos, este texto es cuestión de trabajo, ¿verdad? Y hace una mención de dos jefes y ahorita vamos a averiguar qué es lo que estaba pasando en ese tiempo, pero primero vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por utilizarme para traer tu palabra a toda persona que escuche este video y a mis hermanos aquí presentes que vienen a escuchar tu palabra. Úsame, Señor, como un instrumento
lleno de habilidades que tú has puesto en tu siervo, Señor, para dirigirme y llevar tu palabra a otras personas, y que esas personas también a la vez puedan llevar tu mensaje a otras. Te lo pido en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de hoy es exactamente el trabajo de dos jefes. No lo podía entender yo al principio, porque cómo era que dos jefes, ¿verdad? Pero tenemos una ideología ahí, ¿verdad? Que causó que cambiaran demasiado estos israelitas al trabajar para dos diferentes jefes. Y hay un relato, ¿verdad? De que había un cantico que decía que el puerquito fue al mercado, pero la gente pues se preguntaba, bueno, ¿fue al mercado como puerquito a comprar o fue como chuleta a la carnicería? So, aquí vamos a encontrar, ¿verdad? Que hay varias intercesiones, varias formas de presentar esto, y tiene que ver con la escritura del hebreo a la traducción. Vamos a mirar cómo respondimos nosotros hoy en nuestro tiempo a ese mismo llamado que Dios le hizo, porque ahorita, por ejemplo, con cualquier necesidad de la iglesia, nosotros debemos ser como ese pueblo, agradecidos con Dios por el poder que Él presentó. Dice, si nuestra lengua materna puede tener tantos matices y significados, imagínense la traducción del hebreo al inglés o a otro idioma que no tienen traducción, o sea, ¿cómo lo vamos a implementar? Dice que hay una palabra que se utilizó en el libro de Éxodo y en el tiempo de los israelitas, que se llamaba la palabra abad. Se usó en Génesis también, cuando Jehová Dios tomó al ser humano y lo estableció en el jardín del Edén para cultivar, abad, y para cuidar. Dice, abad también se usa, no, dice, se usa numerosas veces en el comienzo del Éxodo. Por ahí las traducciones al inglés son palabras con diversos significados, como trabajar, servir, trabajar y adorar. Al comprender los matices de la palabra abad, como se usa en lo largo del Éxodo, podemos llegar a una comprensión más profunda de los conceptos del trabajo y servicio de adoración, tal como lo presenta en el texto. Acuérdate, el trabajo, la acción, el servir a alguien, el servicio, el trabajo, el servir a otro. So, vamos a averiguar, ¿verdad?, cómo eran dos jefes, y aquí viene el primer punto. Sirviendo al faraón y sirviendo a Dios. Acuérdense que este pueblo, ¿verdad?, había estado esclavo, habían nacido esclavos, no tenían otros conocimientos más que la vida de esclavitud, y fueron liberados, ¿verdad? El Señor dice que los liberó para servirle a otro rey. Vamos a ver qué es lo que nos va a decir, ¿verdad?, de la variante entre ser esclavo y no ser esclavo para siempre, y la liberación que Dios le da al pueblo de hoy en día también, para dejar de ser esclavos de las formas y los rudimentos de este mundo. Dice, la vida bajo el faraón era difícil para el pueblo hebreo. Trabajaban como esclavos para hacer ladrillos, y el trabajo era arduo. A menudo las escrituras usan palabras hebreas como ashaj, Éxodo 5:9, o sebajá, para describir su arduo trabajo o carga. Fue oprimidos y deshumanizados por un faraón que no conocía a Dios. No pudieron vivir dentro del diseño de Dios para el mundo. Aquí vemos que la creencia de estas personas, estos egipcios, como el faraón, ¿verdad?, ellos se creían Dios, ellos se sentían como Dios. Era algo que no podemos entender hoy en día por lo que existe en nuestro conocimiento, que es esa sabiduría que Dios puso en nuestra mente, ¿verdad? Pero vemos también, ¿verdad?, que ellos eran deshumanizados. O sea, a veces pienso cuando pones un par de caballos a romper la tierra y pues son muchos acres y nomás tienes 2 caballos, o sea, los deshumanizas, ¿verdad?, porque tú necesitas. Pero aquí dice que la palabra de Dios, Él nos cambiaría de esa esclavitud laboral a una esclavitud de servicio. Dice, pero Éxodo también usa la palabra abad para describir un trabajo. Abad se usa 4 veces en el Éxodo, capítulo 1, verso 13 y el 14. Y en Éxodo 5 y 18, Faraón le dice al pueblo hebreo que vuelva a trabajar, usando también el verbo abad. En total, abad se utilizó 97 veces en el libro de Éxodo. A menudo la palabra se traduce como servir. Es la raíz de la palabra siervo. Y así, mientras el pueblo hebreo estaba esclavizado en Egipto, estaba sirviendo a Faraón. Su trabajo no enriquecía la creación de Dios y se abusaba de ellos solo para beneficio de Faraón. Recordemos que en el tiempo de los egipcios, tener esclavos era muy común, y hoy en día tener empleados es muy común. O sea, les pagamos un dinero, o sea, para que ellos
medio vivan, porque no hay un solo empleado que digas, pues yo con lo que me pagaron el mínimo salario logré ser una persona muy feliz, muy destacada. Todo lo contrario, la mayoría de los que trabajan por un salario viven en un cierto nivel, en un cierto estatus que no les permite llegar más allá. Pero los ricos, los que están podridos sin dinero, ni siquiera agregan un centavo, una peseta al año. Eso es esclavitud. Y hay personas que yo conozco en lo personal que a veces, ojalá escuchen este video, que se vienen a trabajar, ¿verdad? Y se ponen a trabajar cuidando un hogar, como a la persona que se encarga del mantenimiento de una casa. Y le dicen, pues aquí te quedas a dormir, aquí tienes comida, aquí tienes techo, y te voy a pagar, no sé, $200, $250 a la semana. Y tú nomás trabajas la limpieza. Pero luego más adelante empiezas a entender que tu trabajo de limpieza empieza a las 8 de la mañana y acabas a las 10:30 de la noche. Y sí te dejan dormir, pero en realidad están utilizándote por más de 12 horas o 48 horas al pedirte que te quedes ahí, no te pagan horas extra. Definitivamente esto es para aquellos que necesitan despertar de la esclavitud laboral y empezar a pensar en cómo podemos al mismo tiempo trabajar, pero agregar valor a lo que Dios nos dio, ¿verdad? Dice, es fascinante saber que las palabras Abad también se usaron cada vez que Dios le dijo a Moisés que le dijera a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me adore. Abad, dice en el capítulo 8, versos 1, capítulo 9, verso 1, 13, 10 y 3, entre otros. En lugar de servir a Faraón en una esclavitud opresiva y destructiva de las almas, Dios estaba llamando al pueblo hebreo a salir de la esclavitud de Faraón y a servir al servicio del Señor. Dios estaba restableciendo el significado del trabajo que se describió por primera vez en la creación. Dios le estaba diciendo que yo te voy a sacar de la esclavitud, ¿sí? Te voy a hacer libre, ya no vas a tener la opresión, el fatigo, ni el golpe a cambio de lo que te doy de comer, pero me vas a servir a mí también, o sea, a mí me tienes que servir más fiel todavía, porque pues yo soy un rey más poderoso, ¿verdad? Y lo mostró. Realmente vamos a ver cómo Dios les mostró a ellos el poder y de qué manera confiaron en Dios, ¿verdad? Después de eso. Y nosotros hoy en día vemos todo lo que Dios hace en el mundo por todos nosotros, mas sin embargo le somos infieles a Dios. No le somos siervos fieles. Hay que trabajar en eso mucho los creyentes. En el pueblo hebreo nos dice, no escapó de servidumbre siguiendo a Dios en el desierto. En cambio, un rey cruel los liberó de la opresión para que pudiera dedicar su vida al servicio bajo el reinado de Dios. Dice, un rey cruel. ¿Por qué lo mencionan como un rey cruel? Porque fue cruel lo que le pasó a Faraón y al palacio en Egipto cuando Dios los liberó. Y cuando ese hombre se dio cuenta que estaba contra un Dios muy poderoso, pues la crueldad fue pues la muerte, los tragó el mar a todos sus soldados y sus carros, ¿verdad? Y todas las plagas que le envió. Los hebreos estaban dándose cuenta que tenían un rey todopoderoso. Dice, fueron liberados de la esclavitud para vivir una vida dedicada al Señor. La historia que se cuenta al comienzo de Éxodo es una historia sobre a quién servimos. ¿A quién servimos? Es la verdad, ¿verdad? Dice una pregunta ahí, ¿cómo entiendes la interacción entre trabajo, servicio y adoración? ¿Cuáles son las diferencias entre Abad bajo el faraón y Abad bajo Dios? Ambos son servicios, servimos a Dios por los beneficios que Dios otorga a la humanidad en toda la creación y el amor del Señor Jesucristo que nos promete una vida, una casa más allá de la muerte. Y los servicios laborales terrenales son pasajeros y se van a quedar aquí. Yo no he visto ningún solo ser humano que haya creado una fortuna y se la haya podido llevar con él. Todo ese dinero aquí se queda y alguien más lo gasta. La eternidad es la que tiene más valor y la sabiduría. Otro texto dice, a través de la alegría y el servicio a Dios. En la novela de la P. de Jean Martel, la familia de Pi preguntó a un zoológico, prejuzgó a un zoológico porque ellos estaban haciendo un prejuicio a un zoológico porque una tormenta lo destruyó y pues pensaban que todos los animales habían ido. Mas, sin embargo, en esta historia ellos se encuentran que todos los animales regresaron al zoológico, ahí estaban otra vez. Más había que rehacer los corrales y uno creo que andaba por ahí cerquita. ¿Pero por qué regresaron? Porque en el zoológico, a pesar de que estaban encerrados, tenían la comida diaria, la comodidad y el sustento.
Muchos de nosotros no nos gusta salirnos de nuestra área de confort e ir a servir a un Dios vivo, a un Dios que te da el aire que respiras todos los días y el elemento que obtienes del planeta, ¿verdad? Porque todo proviene de la naturaleza de Dios, más que nosotros pensamos que hay que comprárselo al mercado, pero en realidad el mercado lo tuvo de Dios. Él nomás lo trajo a un lugar para que a ti te cueste y no ir por él hasta donde Dios lo puso. Y esa es la razón. Dice, cuando el pueblo hebreo siguió a Moisés al desierto para servir a Dios, en lugar de Faraón salieron al cautiverio, dice, a terrenos inciertos. Discutieron con Moisés queriendo volver a la esclavitud porque se sentían más seguros en el abuso de Faraón que en lugares desconocidos donde Dios los había llamado. Aquí vemos claramente, ¿verdad?, que ellos querían regresar. La naturaleza de ellos habían nacido casi todos ellos en la esclavitud, no tenían otro conocimiento de otro tipo de vida más que la de los egipcios y la de ellos. Pero estaban acostumbrados, o ellos preferían a veces que en vez de pasar hambre y sed en el desierto, siendo libres, vamos allá con el Faraón, ahí nos aventaba remolacha, un trocito de carne y todos comíamos, no pasaba nada. Pero mientras estaban a orillas del Mar Rojo, cuando, dice, asustados ante la próxima aproximación del ejército egipcio, Moisés les dijo que descansaran quietos y observaran lo que Dios haría. En una poderosa demostración de poder de Dios divino, dividió el mar y demostró que el mismo Dios tenía poder sobre las cosas naturales. Entonces este pueblo hebreo pudo ver la realidad de Dios, la cual nosotros también vemos hoy en día, cuando Dios provee la lluvia, cuando Dios provee el sol, el frío. Todo esto lo provee Dios, pero no estamos a expensas de Dios, estamos a expensas de nosotros mismos por nuestro libre albedrío. Este pueblo pudo ver y confiar en ese Dios que ya tenía el ejército encima, prácticamente iban a ser ejecutados todos. Mas, sin embargo, Moisés les dijo, te hacen quietecitos y vean el poder de nuestro Dios. Moisés ya venía con la práctica y la experiencia de Dios al ver todas estas cosas que Dios le había mandado hacer hacia Faraón. Pero los esclavos, ellos no podían ver estas cosas, ellos miraban como que nosotros hoy en día vemos, son cosas de la naturaleza, eso pasó porque sucedió. No, era Dios y sigue siendo Dios en nuestros días. Podíamos ver la soberanía de Dios sobre la creación y sus captores. Podían confiar en Dios por la libertad que se les había prometido. Es fácil, dice, encontrar ejemplos de trabajo duro y explotador en el mundo actual. Algunos desempeñan el papel de Faraón al maltratar a los trabajadores y anteponer sus propios deseos a la necesidad de los demás. Recordemos que el rico no tiene límites, el rico no tiene fondo, el rico no tiene preocupación por sus empleados, porque incluso el rico pone otros empleados que también son esclavos de ellos a que te maltraten. Y recordemos que cuando los hebreos estaban esclavos, Faraón nunca fue a golpearlos, Faraón nunca hizo presencia en los lugares laborales. Una que otra vez iba a ver cómo iba la construcción, pero nomás demandaba que fuera más rápido y quisieran más del doble, porque esa era la función de querer y querer y no llenar. ¿De qué le sirvió a Faraón toda su construcción? Ahí están las ruinas todavía, no sirven de nada. Quedaron como historia. Buscaban enriquecerse desproporcionadamente, utilizando el trabajo de otros, distorsionando la visión de Dios sobre el trabajo. Ellos totalmente, pues no les importaba a Dios porque se sentían Dios. E incluso Faraón dice, yo soy el Horus vivo, yo soy el Dios, el que puede decidir tu vida o no. Y en realidad él no se daba cuenta que tenía un Dios encima de él, que lo estaba escuchando todo y viendo todo, igual que nosotros. Nosotros creemos independientes, creemos que todo lo podemos, todo lo hacemos. A Dios, pues ahí te miraré cuando yo muera o si es que voy a ir al cielo. En realidad, vas a esperarte a que te venga una enfermedad, vas a esperarte a que te venga una calamidad para voltear a Dios. Porque yo le digo a la gente siempre, la mayoría de los seres humanos hoy en día, porque estamos confiando en nosotros mismos y en los recursos del gobierno, hasta que no estamos casi muriéndonos, ya no reclamamos, papá, mamá, doctor. Empezamos a decir, Dios mío, Dios, ayúdame. Ahora sí tienes Dios, ahora sí volteaste a ver a Dios. Y Dios en su grande misericordia todavía encuentra de perdonarte, para que tú seas salvo. Yo digo a la gente, no espere hasta ese momento que le venga una calamidad para voltear a ver a Dios. Hágalo ahora que puede y sirva a Dios así como sirve su trabajo, para criar más bendición a otros.
Dice, la historia del mar de juncos nos recuerda la gran poder del Señor y proteger a aquellos que han sido creados para servir a Dios a través de todas las vocaciones con integridad. Nos anima a dar un paso adelante con valentía y buscar momentos en los que Dios cree oportunidades para que le sirvamos a través de nuestro trabajo, encontrando maneras de enriquecer la creación a través de nuestro trabajo en lugar de servir a Faraón. Esta es la definición misma de vivir bien. No es que acumulemos riqueza y posesiones, sino que vivamos juntos, trabajando por la justicia, viviendo en amor y misericordia y caminando en armonía y humanidad con nuestro Señor. Recuerda que siempre que tú tengas la oportunidad, si Dios ya te ha bendecido, te ha fortalecido, te ha llenado de sabiduría y estás produciendo una fortuna y se te olvida ayudar al más pobre, al más vulnerable. Ayuda a tu familia, pero también ayuda a todos los que te rodean y a todo aquel que puedas y en todos los ministerios que puedas, porque eso dice la palabra del Señor, crearás tesoros en el cielo, aunque sea sirviendo. El otro día decía yo, el rico va y va a los eventos estos donde dan comida para los pobres, pero el pobre viene debajo de un puente y el rico viene de su mansión a servir platillos y él ya hizo su obra, pero en realidad él se regresa a su mansión y el pobre regresa al puente. O sea, yo no le encuentro significado. Si en realidad quieres ayudar a la gente pobre y realmente tienes la posibilidad, pues críales casas, hazles lugares, abastéceles, tienes demasiado dinero que no te vas a llevar a ninguna otra parte. Todo lo contrario, se lo vas a dejar a personas que sigan después de ti para que lo malgasten o para que simplemente les eches a perder la vida, porque a ti te costó construirlo, pero a ellos no, a ellos les va a ser fácil gastarlo. Con eso en mente, recuerda que siempre construyes para el reino de Dios y ayudes a todos los demás. Viene otro tema más aquí, el trabajo del pueblo. En Éxodo comienza y termina con un enfoque en el trabajo. Recordemos que el trabajo lo comienza del libro dice, el pueblo está esclavizado, sirve a Faraón. Al final del libro, el pueblo construye con alegría un templo al Señor, aunque estaba construido una morada para Dios, también podían aplicar la lección de estos pasajes al trabajo secular actual. Es una ilustración como Dios dice que no, dice como Dios diseñó que fuera el trabajo con gozo, lleno de espíritu y lleno de abundancia. Recuerda cuando trabajes, llénate del espíritu, bendícele, ayuda a todo tu compañero laboral. Yo me encontré un tiempo atrás la mentada regla de oro, la golden rule en inglés. Hazle a otros lo que te gustaría que hicieran a ti. Muchas veces yo trabajé, nadie me pagaba el almuerzo, nadie me pagaba la comida, nadie me daba un bono extra, nadie me daba por nada. Y el Señor puso en mi corazón que ayudara a otros. Y Él me bendijo mucho más. Yo no puedo entender esas cosas, pero el trabajar con el pueblo y con los demás significa a veces hacer por otros lo que te gustaría que hicieran para ti. Y eso es una bendición. Viene otro tema más adelantito, dice, creado para el trabajo. Fuiste creado para el trabajo y este tema, creados para el trabajo, cuando Dios puso al ser humano en el jardín, lo primero que hizo fue darle un trabajo a Adán. Dios creó la tierra para que su sustento y se desarrolle sea un esfuerzo colaborativo entre los humanos y Dios. Una de nuestras razones de ser creados y uno de nuestros propósitos al vivir es trabajar en la viña del Señor. ¿Por qué digo que en la viña del Señor? Porque muchos ya conocemos a Dios, sabemos de Dios, pero preferimos trabajar en la viña de Faraón, ahí nos pagan una feriecita y estamos muy cómodos, vivimos muy bien viendo la televisión con nuestro aire acondicionado, pero no queremos ir a trabajar para construir el templo del Espíritu Santo que está en las personas. Y las personas tienen sus templos cerrados porque no hay quien les lleve la palabra. Esta palabra creo que va a llegar a ustedes porque en realidad es para alimentar tu templo, tu Espíritu Santo. Ve y busca las Escrituras, pídele a Dios que te revele, dile al Señor que te ayude. Dice, pero a Dios no le agrada que una persona sea explotada o abusada en su trabajo. Dios libró al pueblo hebreo del duro servicio de Faraón para que pudieras escapar de su labor demoledora y en cambio servir a los propósitos de Dios en la creación. Cuando construyeron el templo, se deleitaron en su trabajo era gratificante y tenían un propósito positivo que reflejaba su razón de ser. Este es el deseo de Dios para toda la humanidad. Como cristianos, una de nuestras tareas es buscar un trabajo que refleje los deseos de Dios para el mundo. Eso incluye
unirse a Dios para desafiar a los faraones de este mundo, dejar ir al pueblo de Dios para que pueda servir a Dios. Guardaos por el Espíritu Santo, colaboremos con Dios para completar la obra iniciada en la creación y servir a Dios a través de la renovación y el sustento de la tierra y sus habitantes. Recuerda que el sustento viene de la tierra, de la madre naturaleza. Nada más que nosotros, los cristianos y los creyentes, lo adquirimos de las tiendas como Walmart, H-E-B, y ya no cultivan. Pero en mi tiempo, allá por los 60, yo nací en 69, recuerdo que mi papá se caía de rodillas y oraba a Dios y le daba gracias a Dios llorando, porque finalmente a la fecha de mayo, él sembraba en enero, pero ya para mayo, que se venían los aguaceros de mayo, decía: Señor, gracias, porque sé que este año la voy a librar por tu amor, tu misericordia. Ellos dependían de Dios en aquellos años. No había tantos trabajos como hoy en día, y era cultivarle, porque si no nos vamos a morir de hambre. Y hoy en día nosotros tenemos que trabajar por las necesidades del alimento, pero ¿qué pasa con las necesidades espirituales? También tenemos que trabajar por ellas. Dios nos llamó, ¿verdad? Que reconociéramos que ese Dios de los hebreos, el que abrió el mar, el que sepultó a los ejércitos de Faraón, también puede hacer cosas maravillosas por nosotros. Y es lo que está pasando conmigo. Yo siento que la bendición de Dios, por su fidelidad a Él, por mi fidelidad a Él, me ha bendecido, y yo estoy seguro que la paz que sobrepasa todo entendimiento está sobre mi corazón para poder hacer lo que tenga que hacer para los demás. No nada más para mi familia, sino para cualquier persona en general. Dice: ¿qué trabajo has hecho que sirva a Dios y refleje los deseos de Dios para el mundo? Este video lo hago cuando le doy la clase a mis compañeros aquí, algunos presentes, algunos no, y les lleno de la palabra, les lleno de la, ¿cómo dice? Desgranar la palabra para que ellos la puedan entender, para que puedan entender el propósito de Dios. Y ese es el propósito de Dios para ti. Que no nada más escuches este video, sino que inste tu corazón a ir a ver las Escrituras, acercarte a un templo, porque acuérdate que nosotros, alejados del templo, no porque el templo nos salve, sino porque es como el fuego, ¿verdad? Tiene brasas ahí. Si agarras una brasa, la sacas del fuego y la pones aparte, la brasa se apaga, se distrae y se hacen cenizas allá afuera, la hacen pues carbón. Pero en el templo todos llenamos nuestras almas, nuestro poder del Espíritu del Señor, que es el fuego del Espíritu Santo, es el que te hará trabajar para el Señor, el que te llamará a su servicio. Voy a cerrar este video, esta oración, con esta oración. Oh Dios, guíanos a encontrar y cumplir tu voluntad para nuestro trabajo, que podamos encontrar alegría en servirle a través de nuestro trabajo. En el nombre de Jesús oramos, amén. Cualquier trabajo que tú tengas, mi querido hermano, hermana, Cristo, no importa cuál estés, no te avergüences del Señor. Llévate tu Biblia, llévate en tu teléfono, tu iPad, temas, y cuando tengas conversación con tus compañeros, identifica a aquellos que son cristianos, reúnete con ellos y léeles un texto. No nada más se los envíes, porque mira, a mí me envían muchos y pocos leo porque tengo mucho trabajo, aparte del trabajo de faraón que tengo, que es un faraón que me alimenta, pero no me conformo con ello, me alimento del faraón que libró mi vida, el rey poderoso de este mundo, el verdadero Dios. Él me alimenta, Él me sustenta. Entonces, a través de llevarle el mensaje a otros, donde quiera que estés, con compañeros, hay compañeros que te van a cerrar hasta la puerta, ya no van a querer estar contigo porque les hablas de Dios. Me acuerdo de un sobrino: tío, ya me tiene hasta acá de tanta palabra de Dios. Y el día que me necesitó, Dios me puso al lado de él y le dije: caí de rodillas, mi hijo, porque algo está por pasar. Dios está haciendo voluntad en ti y te va a quebrantar hasta los huesos para que respondas a su llamado. Y él me abrazó y me dijo: gracias, tío, porque no estoy solo, estoy contigo en este momento. Él había fallecido, su papá y luego su mamá, y su mamá era mi hermana, y yo le dije: sabes, Dios me envió por una razón, a ser tu tío y estar cerca de ti. Ahora voy a ser tu padre y tu madre al mismo tiempo. Y para mí, ese legado que me deja mi hermana y mi cuñado, de sus hijos, es de llevarles este mensaje, este video, para que sepan que Dios ama y Dios va a hacer maravillas de una manera u otra, y algunas van a parecer crueles, pero en realidad son para enderezar tu camino. Que Dios te bendiga y que un abrazo desde acá, de la distancia, sea beneficioso para todos ustedes. En el nombre de Cristo Jesús. Bye. Chao.